En los últimos años, hemos visto cómo las tensiones globales han ido en aumento, tanto entre las principales potencias mundiales como entre sus aliados y adversarios estratégicos. El escenario actual está marcado por un complejo entramado de intereses políticos, militares y económicos que podría desencadenar una serie de conflictos de escala global. Estados Unidos, una de las superpotencias tradicionales, parece estar avanzando sin darse cuenta hacia una situación cada vez más peligrosa, mientras que otros actores importantes como Rusia, China, Irán y Corea del Norte están consolidando sus relaciones y capacidades militares. Estados Unidos se enfrenta a una serie de desafíos que van más allá de lo visible a simple vista. A pesar de mantener una imagen de fortaleza militar y liderazgo global, se están presentando fisuras en su estructura defensiva. Los expertos han advertido que, en caso de un conflicto prolongado, Estados Unidos podría agotar sus municiones en tan solo unas semanas. Este dato alarmante fue revelado por un informe reciente encargado por el Congreso estadounidense, el cual subraya que el país no está preparado para sostener una guerra prolongada con potencias como China o Rusia. La reactivación de la producción de armamento, en caso de un conflicto, tomaría años, lo que dejaría al país vulnerable en una situación de crisis. El panorama internacional se complica aún más con la formación de nuevas alianzas entre las principales potencias rivales de Estados Unidos. Rusia, uno de los actores clave en este escenario, ha fortalecido sus relaciones con Irán, China y Corea del Norte. Esta coalición de países, que comparte un interés común en desafiar el orden internacional liderado por Occidente, ha comenzado a realizar movimientos estratégicos importantes. Irán, por ejemplo, ha enviado ya cientos de misiles a Rusia, un gesto que no solo fortalece la posición militar rusa en su conflicto con Ucrania, sino que también muestra la profundidad de la alianza entre estos dos países. El apoyo de Irán a Rusia no se limita a la provisión de misiles. Los expertos advierten que este es solo el comienzo. A futuro, Irán podría aumentar su suministro de armamento a Rusia de manera exponencial, enviando miles de misiles y otros equipos militares. Esta colaboración ha generado preocupación en Europa, especialmente en países como Francia, Alemania y el Reino Unido. Estos países han respondido con medidas diplomáticas y sanciones, cortando acuerdos bilaterales de servicios aéreos y tomando otras acciones para limitar la influencia iraní en la región. El escenario se vuelve aún más preocupante cuando se considera la posibilidad de que estas tensiones escalen hacia un conflicto mayor, que involucre no solo a Ucrania y Rusia, sino también a otras potencias mundiales. Mientras tanto, Polonia, un país que comparte frontera con Ucrania, ha tomado medidas para prepararse ante una posible expansión del conflicto. En los últimos 4 años, Polonia ha duplicado el tamaño de su ejército, consciente de la amenaza que representa la proximidad con un conflicto a gran escala. La invasión rusa a Ucrania ha hecho que Polonia incremente su capacidad militar de manera significativa, lo que a su vez ha provocado que Rusia también refuerce sus fuerzas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado el aumento del tamaño de las Fuerzas Armadas rusas a 1,5 millones de soldados, lo que convierte a Rusia en una de las mayores potencias militares del mundo. Este tipo de escalada militar por ambas partes podría desencadenar una confrontación directa que involucraría no solo a los países europeos, sino también a los miembros de la OTAN. En medio de todo esto, los líderes mundiales parecen estar tomando decisiones estratégicas que podrían llevar al mundo a un punto de no retorno. Durante la campaña presidencial de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump fue uno de los pocos en señalar el peligro de limitar el acceso a la información y restringir la transparencia sobre temas de seguridad nacional. Trump advirtió que las decisiones que se están tomando a puerta cerrada podrían tener consecuencias desastrosas y cuestionó por qué se está limitando el acceso a información crítica que podría ayudar a preparar a la población y a los líderes para lo que podría venir. Una de las principales preocupaciones que ha surgido es la falta de preparación de Estados Unidos ante un conflicto con China, una de las principales amenazas para la hegemonía estadounidense en la actualidad. Según el informe encargado por el Congreso, si Estados Unidos entra en un conflicto con China, podría agotar sus reservas de municiones en tan solo 3 o 4 semanas. Esta situación es alarmante, especialmente cuando se considera que reponer esas reservas podría llevar años. Esto deja a Estados Unidos en una posición extremadamente vulnerable en caso de un conflicto prolongado.
Históricamente, Estados Unidos ha destinado una parte significativa de su Producto Interno Bruto, o PIB, a la defensa nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país llegó a destinar hasta el 40% de su PIB a la producción de armamento y otros recursos militares. Sin embargo, en la actualidad, esa cifra ha disminuido significativamente, lo que ha generado críticas entre los expertos en seguridad. La administración Biden, al igual que la anterior administración de Trump, ha sido objeto de críticas por no haber destinado suficientes recursos a la defensa en un momento en el que las tensiones internacionales están alcanzando niveles sin precedentes. Ante este panorama, se recomienda que la población no solo esté atenta a lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, sino que también se prepare para posibles repercusiones económicas. Los expertos han advertido que en caso de que estas tensiones deriven en un conflicto a gran escala, el impacto en la economía global sería devastador. Ya estamos viendo cómo la inflación está afectando el precio de los alimentos y otros bienes esenciales. En caso de una guerra prolongada, los precios podrían dispararse aún más, lo que llevaría a una crisis de suministros y una situación económica insostenible para millones de personas en todo el mundo. La recomendación de los analistas es clara. Es importante estar preparado tanto emocional como económicamente. En tiempos de incertidumbre, es fundamental ahorrar, administrar bien los recursos y estar consciente de los riesgos que se avecinan. No se trata de crear pánico, sino de actuar con responsabilidad y previsión. Las personas deben estar preparadas para enfrentar un escenario en el que los precios de los alimentos y otros bienes esenciales podrían aumentar de manera exponencial y en el que los conflictos internacionales podrían tener un impacto directo en la vida diaria. El mundo se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen en los próximos meses y años determinarán el futuro de la estabilidad global. Es crucial que los ciudadanos se mantengan informados, no solo a través de los medios tradicionales, sino también buscando fuentes de información fiables que ofrezcan un análisis profundo de lo que está ocurriendo. Las alianzas internacionales están cambiando, y las tensiones entre las principales potencias mundiales podrían desencadenar un conflicto de consecuencias incalculables. La preparación y la información son clave para enfrentar lo que pueda venir. En conclusión, vivimos en tiempos de gran incertidumbre. Las tensiones entre Estados Unidos y sus rivales estratégicos como Rusia, China, Irán y Corea del Norte están en su punto más alto en décadas. La posibilidad de un conflicto a gran escala no es algo lejano ni improbable, y es importante que todos estemos conscientes de ello. Las implicaciones de estas tensiones no se limitan al ámbito militar. También tienen un impacto directo en la economía y en la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Estar preparado para lo que pueda venir es esencial para navegar en este complejo y peligroso escenario global.